por muy triste que yo venga, piso el salón y yo me transformo. Amo ser maestra. Mi hijo a los 15 días me dijeron, no, hágase la idea de que este niño no va a vivir. Uh-huh. Y pues este niño ya tiene 37 años. Mi mamá nunca nos dijo te amo, te quiero con palabras. Porque no lo había aprendido. Pero nos lo decía de otras maneras. Crecí todo el tiempo pensando que soy fea. ¿Sabe qué? Su hija no escucha, no va a poder hacer nada, no va a servir en el mundo. Y entonces ella salió del hospital, se subió al puente y se iba a aventar, pero un señor la detuvo. Que los alumnos son como los maestros. Les gusta cantar, los niños cantan. Si la maestra le gusta bailar, los niños bailan. Actuar, los niños actúan. No le gusta nada, los niños son iguales. Me cuesta trabajo de pronto aceptar y reconocer que la gente me quiera y me valore. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Contra lo Imposible Podcast, un lugar para conectar con las historias desde el corazón. El día de hoy tenemos una invitada, una mujer que la verdad es que yo admiro muchísimo, es una mujer muy hermosa que para ella parece no tener imposibles en cumplir sus sueños y eso me encanta porque lo hace desde el corazón, lo hace con muchísimo amor y sobre todo con muchísima valentía, siempre para adelante. Ella es Laura. Bienvenida, querida Laura. Gracias, Erika. ¿Cómo estás hoy, querida Laura? Bien, hoy estamos bien, tranquilos, disfrutando la grata compañía y esta invitación. Ay, muchas gracias, mi querida Laura. Cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, de dónde vienes. Bueno, ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Pues yo nací hace 58 años. Aquí en la Ciudad de México, mis papás también de la Ciudad de México, mis abuelos, así que somos 100% chilangos del centro, muy aztecas. Y bueno, pues soy maestra desde hace 39 años. Nada más. Soy maestra de primaria, maestra también de danza folclórica y con mis alumnos. Soy ya la clásica maestra que les encanta poner las pastorelas, los bailables. Soy mamá de 4 hijos hermosos que los amo. Ya ellos grandes, a todos unas personas que quiero mucho y que siento que son personas útiles para la sociedad. O sea, importante. No sé, sí. Mi hijo el mayor tiene 37 años y él es sordo, su esposa también, y de ellos tienen un hijo, mi único nieto. Tengo unos gemelos de 32 y el más chiquito de 20 años. En la actualidad, aparte de ser maestra de primaria, pues me he metido mucho en la comedia, en el teatro musical. Ahorita estoy ensayando no sé cuántas cosas, que apenas si tengo tiempo de respirar, pero pues aquí andamos, Erika. Pero eso me gusta, eso yo siempre he admirado mucho de muchas mujeres en general, muchos hombres también lo hacen, que sí, ya pueden tener su profesión, pero dicen, yo también quiero algo más y ¿por qué no incluir el arte también en mi vida? ¿Qué parte importante ha tomado en tu vida el arte? Mucha. Mira, yo empecé a los 8 años, cuando nos íbamos a los partidos de fútbol de mi hermano, a los entrenamientos. Y mientras yo lo veía entrenar, escuchaba yo una marimba. Entonces me iba y me asomaba y le decía a mi mamá, es que, mamá, son los mismos días, ¿por qué no me metes? Y me metió a danza. Y yo, pues, en mi vida ni siquiera había visto yo un show de danza folclórica y eso. Lo que sí que desde chiquita me gustaba mucho cantar, pero me daba pena porque, pues, imagínate, mi familia era ahí de Tepito y todo eso, pues eran como de echar carrilla, ¿no? Entonces, si te veían... Uy, era... Ay, se burlaban y entonces a escondidas me ponía yo a cantar. Wow, Me ponía a cantar de Angélica María, bueno, muchas cosas. Mi papá ama bailar, entonces a los 5 años me enseñó a bailar rock and roll, que era muy difícil, y las fiestas, la cumbia y todo eso bailaba con mi papá. Y te digo, la danza folclórica también. Entonces empecé a tomarle mucho cariño y muchos años estuve yendo solamente como alumna de danza en un tallercillo. Okay. Y hasta que me caso y luego estaba en la escuela también,
casi fue a la par que me casé. Muy jovencita. Sí, me casé a los 21 años. Wow. Empecé a ser maestra a los 19 años. Entonces, me acuerdo muy bien en mi primer festival del Día de las Madres, el director dijo, pues tú lo vas a dirigir. Y yo dije, ok. Y estaba de moda Mala Noche No, con Verónica Castro. Claro. Y yo decía, yo voy a ser Verónica Mala Castro. noche, Y entonces noche. empecé a dirigir como si estuviera platicando con las personas, ahí los demás maestros y todo. Y creo que de ahí empecé a darme cuenta que me gustaba eso, que me gustaba. Y siempre pongo los festivales, pongo los bailables, las pastorelas, que la obra de teatro. Yo feliz con eso, pero como dirigiendo, ¿no? Claro. Ajá. Y ya más grande, entré hace yo creo que como unos 15 años a un grupo de danza folclórica. Y ya un poquito más profesional. Y entonces empecé a dar clases en la escuela donde yo estaba. Me quedaba después de la salida a las 2:30 ahí en la escuela Arabia Saudita en Villacuapa, y me quedaba con mi taller de danza. Entonces tenía 60 niños de primero a sexto. ¿Qué? Ajá, y era hermoso, me encantaba porque todos los festivales abríamos con el grupo de danza. Y cada vez se juntaban más. El grupo empezó como con 15 niñas. Entonces cada evento decían, ¿qué hay grupo de danza aquí? Sí, tales días. Y ellos iban, y yo la daba gratis. Yo me quedaba, porque pues no puede uno cobrar en escuelas de gobierno. Yo me quedaba de 3 veces a la semana ahí con mis niñas a ponerles. Por puro amor. Puro amor a ellas. Y luego me iba a mis clases de danza también. Y así, entonces, cuando hubo una etapa mía que, así como la oscura, que me fui a vivir a Puebla. Y ahí perdí muchas cosas. Cuando regreso, pues ya no podía yo dar mis clases. Ahorita estamos en eso, a ver si se pueden o no, porque hay mamás que me recuerdan y me dicen, maestra, ¿por qué no sigue con sus talleres de danza? Y bueno, pues el tiempo pasó y de pronto entré a un taller de comedia. Y me acuerdo el primer día que fui, todos estaban presentando, ¿no? Que actor, que de La Rosa de Guadalupe, que de cantante, imitador, de doblaje. Y tú, pues yo soy maestra. Maestra. ¿Y a qué vienes? Pues, no sé, vengo a tomar el taller. Porque te debo decir que siempre me ha gustado la comedia. Siempre consumía yo mucha comedia. Desde chiquita. Desde chica, sí. Y más me acuerdo, o sea, no sé, Polo, Uf, todos claro, los... grande, grande. Pero me gustaba ver programas de comedia gringa, inglesa. Me gustaba mucho la gente que hacía reír, aunque fuera sin querer, ¿no? Y el humor, todo tipo de humor me gustaba. Y me gustaba que le entendía a cuál era, qué era el chiste que querían hacer, ¿no? Entonces, cuando me invitan dije, pues vamos, ¿no? Entonces, pues entré al taller y me decían, ¿y te vas a subir al escenario? En este momento no lo sé. Terminé subiéndome al escenario. Y me acuerdo bien, estaba súper nerviosa, muerta de miedo, pero con la primera risa dije, ay. Algo pasó. Sí, es como el veneno, algo que te inyecta, ¿no? Y dices, todavía me falta muchísimo por aprender, muchísimo por manejar mi personaje, que es la maestra Laura. Qué bonito. Pero ahí voy poco a poquito, ¿no? Entonces, te comentaba hace rato que un día en un karaoke con mi actual pareja, con Jaime, fuimos al karaoke y yo, sin saber cantar, siempre me daba miedo pasar y cantar delante de la gente porque recordaba las burlas, ¿no? Entonces decía... Cosas que se van quedando, ¿sabes? Sí, que uno arrastra. ¿Sabes qué tengo, Erika? Que cuando estoy en una cosa, digo, ya estoy aquí, tengo que dar todo. Qué bonito. Ajá. Entonces me subí a cantar y antes de cantar dije, voy a contar un chiste. De los que estaba yo preparando, dije, a ver si se ría la gente, y se reían. Y entonces nos íbamos como que cada 8 días así al karaoke, y entonces dijimos, pues hay que tomar clases de canto, ¿no? Porque también qué culpa tiene la pobre gente. Ay, más aparte. Aparte, entonces
Jaime encontró un lugar que se anunciaba ahí en el Face, decía para actores de más de 50, Dante Studio, Actor Training. Pues vamos, fuimos y al rato ya estábamos, él era el señor Celofán y yo era Mami Morton en Chicago. ¡Ay, nada más! Y digo, caray. ¿En qué momento? Sí. De pasar de ser maestra a todo este mundo del arte, ¿no? Sí. Y por otro lado, en la comedia, pues Pepe Pelos, nuestro amigo Pepe Pelos, un día me dijo que me recomendó para que fuera Venga la Alegría a contar chistes ahí con el Capi, ¿no? ¿Cómo crees? Y dije, sí voy, ¿no? Ya, claro. Pedí permiso y me dijeron primero que no en la escuela. Y dije, ay, maestra, pues voy a tener que ir. Lo siento, yo voy. Entonces ya me dijo, bueno, está bien. Y les avisé a los papás como media hora antes, así de a la vocal, por favor, vean, Venga la Alegría a tal hora. ¿Y para qué? ¿Por qué? Y cuando llegué al otro día, entro y mis alumnos de quinto año me empezaron a aplaudir. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, ¿qué les pareció? Y yo, entonces, me ha gustado mucho eso. Acabo de estar en Mentiras, que me encantó, con Lupita, la secretaria. Y entonces, qué personajazo, sí, qué personaje. Me mimeticé un rato en ella, así yo ya iba a cantar al karaoke y todo. Era Lupita, la secretaria. Sí, ¿no? Claro, te compraste ese personaje. Sí, me encanta, lo amo, ¿no? Y ahorita otra vez lo estoy ensayando y estoy en muchas cosas, en muchas obras, pero sí, el arte para mí es importante, de verdad, y transmitírselo a los niños. Yo siempre digo que los alumnos son como los maestros, y yo lo veo con mis compañeras que les gusta cantar, los niños cantan. Si la maestra le gusta bailar, los niños bailan. Actuar, los niños actúan. No le gusta nada, los niños son iguales. Sí, transmiten mucho. Es que es un espejo. ¿Cuántas horas pasamos ahí? Y realmente, pues los niños aprenden de quién está ahí, quién es su figura principal. Sí. Mira, hubo un tiempo mío como de un poquillo de depresión, y yo me iba a la escuela a dar mis clases y no me arreglaba, no me pintaba. Iba así, yo decía, pues, ¿qué tiene? Yo soy la misma. Y sí me pasa, toda la vida me ha pasado con ellos, con mis alumnos, que por muy triste que yo venga, piso el salón y yo me transformo. Amo ser maestra. Pero no me maquillaba y eso, y algún día me volví a maquillar y las niñas, ay, maestra, qué bonita se ve. Y luego empiezas a darte cuenta que te imitan. Entonces dices, bueno, pues vamos a dar una imagen bonita, bien, que ellos quieran ser como su maestra. Sí, claro. Porque cuando los pasas a dar clases, te das cuenta de que la dan como tú, ¿no? Chistoso. Dices, caray, sí, yo hago eso. Soy yo. Yo hago eso, Y entonces, la responsabilidad que tenemos, ¿no? De formar alumnos, a niños, y formarlos, y pelear incluso en contra de cosas que tienen ellos en casa. Claro que es bien fuerte. Las situaciones que hay fuertes, ¿no? Yo les digo a los papás, los niños no pueden aprender si traen en su cabeza pleitos, que la mamá escuchó que estaba gritándose con el papá, que toman, que se drogan. Pues los niños no llegan bien, entonces tenemos que brindarles ese espacio a ellos, de que aquí estás seguro. Exacto. En este ambiente estás bien, con gente que te quiere, con gente que te escucha, y traen cositas de pronto que aprenden en la escuela, entonces, en la casa, perdón, y con los demás son envidiosos, hacen cositas que tú te das cuenta que están imitando a. Claro. Entonces, hablar con ellos y todo, y cómo los va uno transformando en sus vidas, a mí me encanta. Entonces, el arte para mí ha sido importante, y transmitírselo también a ellos, ¿no? Que sepan bailar, que les guste bailar. Estamos ensayando y yo les digo, sonrían, porque se ensaya hasta la sonrisa, niños. Si tú los ves y están sus caritas, y no, los amas. Sí, te llenan el corazón, y qué importante es lo que acabas de decir, que tengan un lugar seguro, porque muchas veces, evidentemente, pasan por situaciones muy complejas que no conocemos del todo, pero que tú sí puedes detectar. Por eso es bien importante que los profesores estén preparados, pero en todos los ámbitos, ¿no? Para poder detectar a tiempo
qué trae, qué está pasando, porque detectas que algo está sucediendo. Y mira, te voy a decir una cosa, porque ahorita de verdad los maestros estamos pasando por una situación terrible de ya como acoso de ciertos papás, ¿no? A mí afortunadamente no me ha pasado, pero he visto. A mí me consta, por ejemplo, en mi escuela, que todos los maestros y maestras somos súper dedicados. O sea, trabajamos bien, le echamos muchas ganas. Y conozco a muchísima gente, a muchísimos maestros así. Por uno o por otro que no haga las cosas correctas, nos tachan a todos. Sí. Y entonces los papás están más que al pendiente de cómo ayudar a sus hijos, están al pendiente de cómo molestar a los maestros, ¿no? Entonces, hablar con ellos también, de hablar con los papás y el trabajo también de uno, creo que habla. Cuando llegas a un grupo y o sea, te presentan en la ceremonia de inicio de ciclo y ves cómo te aplauden los papás y les da gusto que estés en ese grupo, dices, ¡ay, qué bonito! Ajá. A veces hay lo que le llaman el síndrome del impostor, que no te crees todo lo que eres. Sí. Y hay veces que yo digo, ¿por qué? Ay, ¿por qué me aplauden? ¿O por qué hacen eso? Y me ha costado un poquito de trabajo por muchas situaciones que he vivido a lo largo de mi existencia, pero me cuesta trabajo de pronto aceptar y reconocer que la gente me quiera y me valore. Entonces, he estado en ese trabajo últimamente muy interno para poder quererme, valorarme y seguir adelante, porque pues soy el ejemplo de mis hijos de sangre y de mis hijos que tengo cada año, 20, 30 niños que tengo conmigo. Que no son pocos, ¿eh? No son. Son muchísimas vidas, es muchísima responsabilidad, es el ya, ahora, futuro, ¿no? De lo que, de estos seres humanos que queremos que crezcan bien, sanos en todos los aspectos. Y creo que también es muy importante justo lo que dices, en darnos ese chance de recibir el aplauso, de recibir este momento en el que te dicen, es que tú sí puedes, tú eres suficiente, porque muchas veces no creemos lo que está a nuestro alrededor, pero que tantas veces también nosotros no nos decimos continuamente, sí puedo, soy suficiente, sí agradezco lo que tengo. Sí, la importancia de las palabras, Erika, porque mira, mi mamá fue una persona muy valiosa, muy hermosa, todo el mundo la quería. Pero tenía un pequeño defecto, que mi mamá también no sabía quererse, porque a ella nunca tuvo alguien que le dijera, estás bonita, te amo. A ella, sus papás, a ella y a sus hermanos los dejaron. Mi mamá tenía 6 años cuando sus papás se separaron y los dejaron. Entonces, mi tío tenía 6 años, mi mamá 5, así hasta el más chiquito, la más chiquita era de meses y los dejaron, eran 5. Entonces mi mamá a los 6 años tenía que trabajar, a lavar trastes y todo. ¿Quién le decía te amo? ¿Quién le decía te quiero? Y mi mamá nunca nos dijo te amo, te quiero con palabras. Porque no lo había aprendido. Pero nos lo decía de otras maneras. Claro. Con su comida. La gente le encantaba ir a la casa porque mi mamá siempre los recibía con un taquito. Y muy rico todo, porque ella guisaba 2, 3 cosas, porque decía, no, es que a fulanito le gusta esto, a sutanito esto. Entonces tenía su manera de decirnos te amo. Te amo. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chica le decían, oiga, ¿ella es su hija? Sí. Ay, se parece mucho a usted. Y mi mamá decía, ay, sí, pobrecita, está bien feita. Porque, ¿cómo crees? Porque mi mamá decía que si ella decía, ay, mi hija está bonita, los demás iban a comentar, ay, ¿cómo? Si está re fea. ¿Sí? Entonces no se daba ella cuenta que a mí estaba pasando a ti que yo decía, estoy fea. Y yo crecí todo el tiempo pensando que soy fea. Que eras fea. En la secundaria todas mis amigas tenían novios menos yo. Y decía, es que estoy fea. ¿Qué pasa? Que de pronto te llega el novio y dices, no, de aquí no me muevo. Porque pues soy fea, a mí ¿quién me va a querer? ¿No? Wow. Mi primer esposo fue un buen hombre. Tuvimos 3 hijos. Nos separamos
nos divorciamos. Y cuando te divorcias, pues, siempre como que sacas, ¿no? Los dos sacamos lo peor de uno porque estás en un pleito, estás enojado y sacas cosas. Seguramente. Ajá, y la cosa es aprender a manejar eso, a sacar ese coraje. Los hijos han jugado un papel importante, así de, pues, mamá, no me gusta que estén así, sí, ¿no? que Es digas, por mí. que hables cosas Malas. de mi papá, ¿no? Igual a él y la cosa es entender y sí es cierto, ¿no? O sea, Sí. Y entender que nos separamos nosotros, no los hijos. Entonces ellos seguían viendo a su papá. Y los problemas que ustedes hayan tenido eran entre ustedes Entre dos. nosotros, sí. Yo al principio sí no lo quería ni ver. Ya después pues los tienes que ver porque están los hijos. Están ¿no? tus hijos. Ajá. Y luego me volví, ya estaba en unión libre con otra persona, con la cual tuve otro hijo. Después de 12 años tuve otro hijo. Wow. Ajá. Y que me dicen que si fue la chiripa o el pilón. No, yo quería tener otro hijo. Qué bueno. De hecho, cuando él me dijo que, oye, ¿y si tenemos un hijo? Yo dije, va. Por supuesto. Dije, sí, esto jaló, ¿no? Yo quiero a mi hijo. Ajá. Tú querías ser mamá. Sí. Entonces yo a mi hijo le digo, tú cuando te digan eso, no es cierto. Tú debes entender que tú como tus hermanos son fruto del amor. Ajá, pues yo amaba en ese entonces a tu papá. Ya después pues no se dieron las cosas tampoco y pues ya, pero yo no puedo hablar mal de ellos porque son excelentes padres. Claro. Ajá. No han dejado de ver a sus hijos y ya. Pero ya se me fue que me habías preguntado, Erika. No, pues justamente estábamos en esta parte de la plática, porque yo tampoco me acuerdo mucho, pero también como pasando otros temas, los hijos qué importancia y qué papel tan fuerte juegan en tu mundo, porque tú empezaste muy pequeña a ser profesionista, empezaste muy joven a ser esposa y también a ser mamá. Entonces, yo creo que fueron etapas que estuvieron prácticamente juntas, ¿no? Sí. Cuando llega este primer hijo, ¿fueron los gemelos? No, el mayor. ¿El mayorcito? Sí, sí, fíjate, yo tenía 21 años. Recién yo los cumplí en agosto y mi hijo nació en septiembre. El primer nieto, el primer hijo, ¿no? De mis papás, primer nieto. Ajá. Y yo bendigo que haya agarrado a la fuerza de mi mamá, que mi mamá era una mujer muy fuerte y yo saqué esa fuerza. Justo es lo que estábamos comentando un poco. Exacto. Y entonces, mis hijos, el mayor, pues nació muy enfermo, desde el primer día de nacimiento. Aparentemente fue un parto normal, en natural. Tiempo, todo, lo sacaron con forceps. Y desde el primer día yo veía que no le daba el biberón y no le bajaba nada. Y todos los días decía, mi hijo tuvo muchas cosas, muchas enfermedades. Era de que tosía en la mañana y decíamos, ya teníamos preparada la maleta. Él conoció todos los hospitales particulares y públicos que hubo. Mi hijo a los 15 días me dijeron, no, hágase a la idea de que este niño no va a vivir. Uh-huh. Y pues este niño ya tiene 37 años. Ajá. Fue toda la familia a ver qué hacíamos, a dónde lo llevábamos. Conocimos el ginecólogo con el que fui, me dijo, oiga, como el que me atendía de manera particular, ¿y cómo le va? No, pues fíjese que mal, todos los días vamos a hospitales y todos me corren, me dicen que yo no les sé dar de comer, que no le tengo paciencia a mi hijo, y él nos recomendó con el doctor Julio Reina. En ese entonces él estaba en pediatría, cirugía pediátrica en un hospital del Iste, en el Mancera. Y lo vio, le hicieron estudio, lo atendió y resulta que sí tenía un problema en el esófago mi hijo. Aparte de muchas cosas más, ¿no? Lo último es que era sordo, pero me acuerdo que le hicieron el examen del pie plano y me dijeron, ay, no tiene pie plano. Luego, ya nada más faltaba eso. Y cuando me embarazo de los gemelos, mi hijo estaba en el hospital y yo dije, híjole, ¿cómo le vamos a hacer si toda la vida me la paso en los hospitales? Sí. Entonces, y creo que estoy embarazada.
Me hacen la prueba, me dicen está embarazada. Ese día dan de alta a mi hijo y jamás volvió a pisar un hospital. ¿De verdad? Sí, ya no se enfermó, no sé. Yo creo que quería... ¿Atención? A sus hermanos. No, atención tenía un buen el canijo. Ajá. Pero es un buena persona, fíjate, que desde chiquito muy inteligente. Y cuando nació, uno tiene esperanzas. Cuando estás embarazada, piensas, ay, le vamos a llevar a tal escuela, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, y de pronto ya llega el hijo enfermo, ¿no? Y entonces, yo creo que también aquí el tacto que tengan los doctores. Es bien importante, ¿no? A mí me dijeron, nos juntaron a los dos, oiga, su hijo no escucha, pero su hijo va a poder hacer muchas cosas. Ustedes que son profesionistas deben darle todo el apoyo que puedan. Y claro, entonces, y no bloquearte la vida, ¿no? Sí, porque yo tengo una amiga que me dijo que a ella le dijeron, ¿sabe qué? Su hija no escucha, no va a poder hacer nada, no va a servir en el mundo. Y entonces ella salió del hospital, se subió al puente y se iba a aventar, pero un señor la detuvo. Es que sí. De cómo te dicen las cosas, ¿no? Y entonces dices, no, pues vamos a solucionar. ¿Qué es lo que está pasando? No escucha. ¿Qué escuelas hay? Porque aparte ni siquiera había información y los doctores sabían qué escuelas había, qué tratamientos se iban a dar. Así que con varias amigas ya de la escuela de mi hijo hicimos un grupo también como para juntar información, recaudar datos de dónde había escuelas, qué tratamientos se les pueden dar, a dónde poder llevar a los hijos sordos y para llevárselos a los doctores, a los pediatras y poder que haya información, que no te agarren así con los ojos vendados, ¿no? Porque te dicen discapacidad e inmediatamente tú te cierras porque no existe la información completamente abierta y porque todavía hay mucho tabú seguramente, ¿no? Mm-hmm. Hay mucho... Ahorita ya no hay tanto, pero hace 37 años yo lo veía que Qué difícil. Ajá, entonces digo, afortunadamente en ese sentido los dos nos apoyamos mucho para sacar adelante a Luis, a Huicho, el mayor. Y luego ya llegaron los gemelos, ¿no? Y aparte gemelos. Sí, gemelos, no, pero, una vez fui al doctor y me dice el doctor, a ver, cuénteme, ¿qué problemas tiene con sus hijos? Y le digo, no, doctor, mis hijos son unos tipazos. Y me dice, oiga, qué raro, porque aquí cada que viene alguien me dice, es que mi hijo no trabaja, mi hijo se droga, y luego, no, mis hijos son unos tipazos, no, yo, en ese sentido, todo lo que traiga es mío. Ay, qué bonito. No es de ellos. Ajá. Y te digo, pues sí, he tenido a veces que luchar con muchas cosas, pero... creo que soy una persona que resuelve, que ya luego exploto lo que sea. Una vez siendo directora, un niño iba corriendo y se da la vuelta y se pega y se le abre la cabeza. Entonces, en lo que todos gritan ahí, a resolver, ¿no? A resolver. Es que lo necesitas para tu trabajo en general, resolver. Sí, con Huicho el mayor también un día, a él le daban espasmos del sollozo, o sea, de pronto hacía y dejaba de respirar. Ajá, y me acuerdo que tenía 1 año y medio, el último que le dio, y entonces yo lo agarré, lo cargué, y yo veía todo como en cámara lenta, ¿no? Todos corriendo, las llaves para llevarlo al hospital, ¿y qué hacemos? Y yo iba bajando y yo decía, no vamos a llegar al hospital si él no está respirando. ¿Qué tengo que hacer? Lo puse en la mesa, le di respiración de boca a boca, jaló aire y le dijo, ahora sí, vámonos al hospital. Claro. Pero sí, siempre... ese instinto. Sí, ya después lloras, sí, ya después haces todas las fases que tienes que pasar, pero sí, resolver. Eso es algo que he procurado hacer toda mi vida. Sí. Ya luego me culpo y hago cosas, pero... Ay, no. A ver, por ejemplo, Lau, ahorita que nos platicas de tu hijo, del mayor, ¿cómo fue este proceso de... Tiene esta discapacidad, porque sí es considerada una discapacidad, ¿no? ¿Tú aprendiste lenguaje en señas posterior o cómo ha sido su educación? Pues fíjate, que primero, como te digo que no hay tanta información, nosotros lo llevamos a un grupo, se llama Oirá y Hablará.
Y ese grupo es para niños o personas que no tienen una pérdida tan fuerte como mi hijo. A él, les ayuda a hablar y hay muchos que sí logran los escuchas hablar bien. que hablan. Y nosotros a lo mejor nos aferrábamos a eso, a que mi hijo tenía que hablar. Y lo llevábamos ahí, pero no había como mucho avance. Entonces mi mamá, que también preocupada, empezó a investigar y me decía, mira, es que aquí en la colonia hay una niña que también no oye y su mamá me dice que la lleva a grupos integrados. ¿Por qué no vas? Y entonces lo llevamos a grupos integrados. ¿Qué son esos Me grupos? encantaban los grupos integrados. Era una escuela regular con un grupo de puros sordos. Justamente en la junta pasada estaban hablando de eso los maestros, de que ahora como lo de la inclusión entran todos los niños a todas las escuelas, pero no todos los maestros tenemos la capacidad para ver a los niños, y es verdad. Sí, a mí me gustaba que en complicado. grupos integrados eran grupos de 10 niños sordos con una maestra que habla señas, habla lengua de señas, y la escuela es regular, así que en el recreo, en la ceremonia, los festivales, pues se integraban, ¿no? Entonces decían que realmente no se les estaba integrando. Yo creo que sí. A lo que yo viví con mi hijo, yo creo que sí, porque él en su salón se sentía cómodo con sus alumnos, con su maestra estaba aprendiendo. Y luego ya pues ellos socializaban con los demás a como podían. Afortunadamente mi hijo es muy sociable. Yo veo a un sordo y le empiezo a saludar a señas y me preguntan, ¿tú eres sorda? No, yo tengo un hijo sordo. Y de pronto lo conocen. Ah, sí, les enseño la foto. Él es Luis, todo el mundo conoce a mi ¿En hijo. serio? Todos los sordos lo conocen, de verdad. Es impresionante, es muy sociable. Y a su esposa también ella es sorda. Entonces, yo trabajaba en ese entonces, era directora, así que era de un colegio particular, era muy difícil que a mí me dieran días para ir a tomar cursos y todo. El papá fue el que tomaba cursos, mi ex. Bien. Él tomaba los cursos y él nos lo pasaba a nosotros y ya pues lo íbamos aprendiendo pues ahí con el trabajo diario, ¿no? de ellos. Y ya era como juntarnos entre lo que él sabía de señas y lo que yo sabía de maestra, como cuando me dijo, mamá, yo no le entiendo a la maestra cómo se hace la división. Y yo, ay, ¿cómo le enseño la división? Entonces se la enseñé y ya después con mis alumnos a veces lo llevaba a la escuela y me decían los niños, no, maestra, es que yo no puedo. Y entonces ponía una división o algo y él lo hacía y les decía, si él, que no escucha, lo puede hacer, ustedes Tú pueden. lo puedes hacer. Ustedes pueden. Así que aquí no hay pretextos. Y ya pues también como que ellos se motivaban mucho, pero sí aprendimos lengua de señas, no mucho, no lo hablo tan fluido, pero sí nos damos a entender. Y me gusta también enseñárselo a los alumnos, de pronto en los festivales de Día del Navidad o algo, poner Claro. alguna canción con lengua de señas. Ahorita a mis alumnos les estoy enseñando lengua de señas y entonces ya les digo, la maestra dice siéntense ya, sí, por favor siéntense ya, sin que les estés hablando. Sí, ya claro, te dicen, sí, ya es parte también del lenguaje maestra, que... sí, por favor, permiso para tomar agua, ya, sí, entonces sí, les estoy enseñando porque pues ahí sí esa es una verdadera inclusión, ¿verdad? Claro. No decir, real. Hablar con él, sino que incluyan a todos. Vivirla, realmente. Vivirla, sí. Porque es muy diferente esto de decir la llamada inclusión y no hacerlo realmente, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que este hijo que me llegó, que es un ángel, de verdad. Es justo lo que te iba a decir. Es un ángel ese chamaco. Bueno, este señor ya es señor. Me ha hecho que yo sea empática con las mamás, con los alumnos. Y entonces cuando me llegan y me platican, maestra, es que me pasa esto, y soy empática con ellas, ¿no? Y les platico también como cosas que me han pasado. Y sí se puede, señora, sí se puede, y vamos a echarle ganas. Y yo les digo, Dios nunca hace a un lado a las mamás, no deja a las mamás. Si usted está haciendo bien por sus hijos, le va a dar, les va a abrir las puertas, le va a dar las palabras, va a hacer algo para que
que usted salga adelante, pero vea las señales y hágalo también, ¿verdad? Claro, claro, ponga acción, ¿no? Ponga lo que, acción. lo que, No lo que se platicabas. preocúpese. Exactamente. Y después, mi querida Lau, con la integración de tus otros 2 chiquitos, pues que son gemelos, qué trabajo tan... ¿Qué es más difícil, ser maestra o ser mamá de... Ay, es que las dos cosas las disfruto mucho. Qué bonito. O sea, cuando me dicen, oye, gemelo, digo, no, después del primero, porque de verdad que eso sí fueron 4 años, pero así que tremendo. De ser súper guerrera. Sí, de la enfermedad de él. Ya después, el trabajo diario y todo con él era como más complicada esa parte que la de los gemelos. Ajá, porque okay. además Luis ya tenía 5 años. Así que nos ayudaba a que caminaran sus hermanos, a que un día me acuerdo que llegué, le dije, ¿te quedas aquí cuidando a tus hermanos? Tu papá y yo vamos al súper, sí. Y cuando llegué ya estaban dormidos y me dijo que ya los había bañado, los bañó con agua fría. ¡Ay! ¿Cómo no se iban a dormir? Sí, los bañó. Y allá después ellos me dijeron, ya no eran bebés, ¿no? Ya podían hablar. Y dije, es que nos bañó con agua fría. No, así sí era, no fue tan complicado. Claro. Y ser maestra siempre me ha gustado mucho. Entonces, cuando me dicen, ay, maestra, ¿cómo aguanta? Nunca he aguantado a los alumnos. Nunca los he aguantado. Ay. Me gusta mucho, los disfruto. Me pongo a jugar con ellos, les hago bromas. Y cuando empecé a estudiar comedia, les decía, estoy tomando un curso de comedia, ayúdeme con chistes, ¿no? Y me contaban chistes y... No, sí, la pasamos bien. La verdad me la paso bien yo con ellos. Ahorita la mayoría de mis compañeras ya se están jubilando, ya están jubiladas. Tú no quieres. Yo en el pasado paro que hubo, porque sí fui a apoyar el paro, mis compañeras jovencitas de 20 y algo, 30 años, ya no aguantan. Decían, no, es que ya tenemos que hacer algo para la jubilación. Y yo les digo, yo en este momento no he pensado en jubilarme. A lo mejor a veces por las cosas que ves con los papás. Es que ha cambiado mucho, ¿no? Todo en general. Sí, la problemática de las escuelas, muchos son los papás. Muchísimo. Curioso. Ajá. La mayoría te apoyan, pero los que no hacen mucho ruido y son los... conflictivos. Es que uno no entiende, pero el ser maestro no solo implica educar, entre comillas, a los niños, es también a los papás, a las familias. Porque lo que decíamos, traen cargando un chorro de cosas, ¿de dónde viene? Si no lo está aprendiendo aquí en la escuela, ¿de dónde más lo está aprendiendo? Sí, tú ves que tú le hablas a la mamá para darle una queja del hijo de la hija y como te hablan dices, no, con razón. Ya entiendo. Pobres niños, ya no voy a poder hacer nada por acá, mi trabajo es acá. Y entonces lo que haces es darles las herramientas a ellos para que puedan salir adelante. La confianza. Ahora en la pandemia, fíjate que siempre me ha gustado mucho las cosas tecnológicas, mucho, porque cuando mi hijo nació, su papá estaba estudiando todavía ingeniería en sistemas. Y nosotros teníamos una computadora, éramos de los pocos que teníamos una computadora porque era una 386. De estas grandotas que tardaban media hora en entrar. Sí, le apretabas un botón y se perdía toda la información. Entonces, pues yo, esos 2 añitos 3 que estuve ahí con Luis sin trabajar, con Huicho, pues en mis tiempos libres me metí a picarle y de pronto ya veía cómo se podía hacer una línea, cómo podía escribir. Y así, entonces me encantaba estar ahí trabajando en la escuela. Entonces, siempre me he mantenido como a la vanguardia. Entonces, cuando la pandemia, mi hijo el menor estaba en un colegio particular, donde yo ya había trabajado. Estaba becado, por eso estaba ahí. Y entonces, se viene la pandemia y me acuerdo que 15 días antes de las vacaciones de Semana Santa. Así que luego ya se alargaron 2 años, pero... En ese entonces me mandan de la escuela información de Zoom y de los grupos de Classroom. Y dije, ay, ¿qué es eso? Y me metí. Y entonces dije, pues lo voy a hacer con mis niños. Entonces empecé a hacer pruebas con ellos. No, maestra, no se ve la pantalla. Fui a comprar una cámara, todo, adapté.
Wow. Y de la escuela, que es una escuela de gobierno, yo les daba clases todos los días. Entrábamos a Classroom, aprendí y les enseñé en Classroom. Y hacía los viernes algo que se llamaba Mi Historia de Éxito. Y empecé a invitar a mis exalumnos para que les platicaran cómo estaban en donde estaban, ¿no? Y ¿Eso lo hiciste de manera interna? sí, a mí se me ocurrió con mis alumnos. Y entonces las mamás me contaban que su familia les decían que es escuela particular. No, es escuela de gobierno. Oye, pero ven más que nosotros, porque te digo, estaba organizado mi trabajo en Classroom, les mandaba los trabajos de la semana, ellos me regresaban ya terminados, yo les explicaba en clase, compré mi pizarrón, todo. Y esa les encantaba, Mi Historia de Éxito. Entonces, sí, hasta a mí me encantó. Yo quiero escucharlos. Sí, invité a mis hijos porque ya para ese entonces ya ellos ya estaban titulados, ya tenían sus empresitas que hicieron, que bueno, estaban chiquitas, amigos, exalumnos. ¿Cómo fue el momento que descubriste que querías ser lo que ahora eres, y así, ¿no? Y entonces un niño preguntó, bueno, porque mi hijo les decía, es que si entras a la UNAM y tienes buenas calificaciones, te pueden becar para estudiar en otro país y con todos los gastos pagados, y lo único que necesitas son tus calificaciones. Y dice un niño, ¿pero cómo se le hace para entrar a la UNAM? Y dices, oye, de verdad, cosas que uno los da por sentado que ellos saben, ¿no? Sí, pero realmente no. Pues sabes que desde el primer momento que pisas la secundaria, tienes que echarle ganas para que puedas después entrar a la prepa. Entrando a la prepa ya la hiciste. Sí. Entonces, yo les decía a mis compañeras, yo no sé si mis alumnos saben mucho, pero salen creyendo que saben mucho. Salen preparados para la vida. Creyendo que ellos pueden. Ajá, entonces yo en las mañanas, cuando me toca poner activación en la escuela, hacemos un decreto de hoy va a ser mejor día que ayer. Me voy a esforzar, voy a dar lo mejor de mí porque puedo hacerlo. Soy capaz, soy inteligente, soy único, soy creativo. No soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Y ahora me sorprende que yo ya les digo, ¿quién quiere dar el decreto? Y ya se lo saben, niños de primero, segundo, yo. Y lo dicen y todos lo repiten, ¿no? Entonces dices, qué padre que hagan eso y que dejas esa huella y decirles, tú puedes. Que nadie te diga que no puedes y que nadie te diga que vales menos. Porque ustedes están hermosas, ustedes están hermosos, todos son inteligentes y vas a hacer lo que tú quieras hacer, pero hazlo bien, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho eso y te digo, trabajar con ellos, motivarlos mucho. Ay, Lau, qué importante, porque a mí esto que nos estás compartiendo, yo siento que estás aportando mucho a seres humanos de bien, a seres humanos responsables, conscientes y con valores y con mucha fuerza, porque muchas veces salimos de las escuelas y salimos sin las herramientas para la vida. Uh-huh. Podrás ser muy bueno en la escuela, en las materias, lo que quieras, pero no tienes herramientas para la vida. Y creo que lo importante es que tú les estás dejando y sembrando esa semillita de ese valor hacia la vida. Y eso es bien difícil encontrar, y también en algunos profesores, ¿no? Que sean humanos. Sí, la mayoría sí lo somos, pero sí hay quienes, ¿no? A nosotros nos tocaron, a mí me tocaron maestros que decían, no puede ser. Pero que tienen vocación, ajá, ¿no? En general, dedicarnos a lo que nos vayamos a dedicar, requerimos tener esa vocación y tener los valores bien cimentados, ¿no? Uh-huh. Saber el por qué queremos eso, qué vamos a hacer con ese talento que ya descubrimos, y talentos que tú, por ejemplo, sigues explorando, porque no dijiste, yo soy maestra y ya me quedé ahí, ¿no? Empezaste a descubrir el arte, empezaste a ver que te gusta, empezaste a entrar, y ahí descubriste que no necesitas ser la artista para incluir el arte en tu vida y en la manera en la que lo haces también con tus alumnos y todo esto, ¿no? Sí. Fíjate que mi mamá solo hizo la primaria. Uh-huh. De mi familia, todos los que vivimos ahí cercanos, yo fui la primera que entró a la secundaria. Entonces
ya lo ves con el tiempo, ¿no? Alguna vez mi mamá ya en su lecho de muerte me dijo, eres la hija de la que más orgullosa estoy. Y lástima de los hombres con los que has andado. No te conocía, ¿no? Pero mi mamá era una persona muy sabia, muy sabia. Y yo todavía a mis alumnos les digo las palabras que me decía ella, ¿no? Sí, porque ahorita que tengo 4º grado, casi siempre he tenido 6º y tuve 4º. Y llegan niños y así de, maestra, ¿no me la abre? Y le digo, tú puedes. Abre, ajá. Y te voy a decir lo que decía mi mamá, esto no tiene cerebro, tú sí. Entonces, ¿cómo le harías? Y yo, ¿ya ves? Y entonces ya luego los escuchas ellos cuando van y, oiga, maestra, y el de atrás que está formado le dice, ese no tiene cerebro y tú sí, piensa cómo le harías. Ajá. O apoyarse entre ellos, ¿no? Yo ahorita este año les doy unos tickets por si sacan un 10, si hacen algo bueno por otra persona, que van y, maestra, le expliqué a mi compañero cómo se hace esa operación, porque no sabía, o cómo se baja el punto, ¿no? Sí, y sí, ¿le entendiste? Sí, ¿qué te explicó eso? Pues vamos a darle un ticket a tu compañero, ¿no? O de pronto ves niños que, maestra, ya limpié el salón, ¿no? O algo que hagan por el bien de todos. Exacto. Se les da una recompensa. Y entonces eso es para fomentar que se apoyen. Sí, el trabajo en equipo. Puedo ser tutor, yo les digo que son tutores. Puedo ser tutor. ¿Y qué les vas a enseñar o qué? Porque no son mañosos también, ¿no? Les van y se paran a platicar. No, es que le voy a explicar esto. Ok, ahorita yo le voy a preguntar si le explicaste. Sí, se explican, se apoyan. Como niños discuten, pelean, pero ya no son peleas fuertes o que no puedan manejar. Claro. Que no sepan manejar. Entonces me gusta esta parte de inculcarles a los niños valores también, que a mí me inculcó mi mamá. Yo sí siempre saco a mi mamá a colación. Sí, la tienes muy, muy presente. Sí, no, fue una gran mujer, la verdad. La verdad, de pronto, no los entiendes. Los entiendes ya con el tiempo. Cuando tú eres mamá, cuando tú entiendes con el tiempo por qué te estaban diciendo esas cosas o por qué lo hacían. Y había cosas que le decías, ay, mi mamá. Y luego digo, como extraño que estuviera ella aquí, me pudiera volver a hacer esa broma, ¿no? Que me pudiera hacer eso que me decía y que de pronto dice, ay, mi mamá, ¿no? O las comidas, ¿no? No, sí, ¿ve? No, Este cuerpo es de esas comidas, sí. No, pero, por ejemplo, ahorita que decías justamente de las frases de tu mami y de todo lo que te dejó, porque al final del camino es un legado, es un legado maravilloso, que tú has ido repitiendo no solo con un hijo, con un chorro de hijos que has tenido, de estas historias de éxito que nos compartías, que los alumnos llegan a compartir con estos alumnos, alguna de esas historias que te haya tocado, que se te haya quedado específicamente de algún alumno que haya regresado, o te has topado con alumnos que te dicen, Miss, yo me acuerdo de usted, sí. O has escuchado aún mejor, perdón, no, alguna de estas frases que tú les compartías, ¿las has escuchado que las siguen replicando? Sí, el sí se puede, el de tú puedes. Tuve un alumno que le decían el frijolito. Los apodos que... Sí, yo le decía, no le digan ahí, se llama Alejandro, y él decía, a mí me gusta que me digan frijolito. Bueno. Ok, sí, y entonces frijolito, una vez iba a reprobar el año en 6º por matemáticas. Ay. Entonces se llevaba 6, tenía que sacar 7 ese bimestre, todavía eran bimestres. Tenía que sacar 7 para poder pasar. Entonces le hablé a la mamá, hicimos un plan de trabajo para él y, señor, es muy importante que lo sigamos porque si no su hijo va a reprobar año. Y entonces lo seguimos, lo hicimos y me acuerdo perfecto el día de que estoy calificando el examen y él sacó 8. Y cuando digo 8, hasta los que sacaron 5. Ay, sí, claro. Porque así no iba a reprobar frijolito. Aparte, en ese periodo pasó que tuvo un accidente y estaba en el hospital.
y lo fui a ver. Empezaban los teléfonos con cámara. Y entonces grabé un videíto con los niños y hicimos una tarjeta y lo fui a ver al hospital y se lo llevé. Entonces, dice la mamá que maestra no sabe lo importante que fue para mi hijo ver el video de sus compañeros, ver la tarjeta. Pues ya llegó Frijolito, pasó la hazaña del 8, pasó de año y de pronto la mamá pasa un día y me dice, maestra, vengo a decirle que ¿te acuerdas que mi hijo nada más no con las matemáticas y a partir del programa que hicimos usted y yo, pues ahora mi hijo sacó primer lugar en matemáticas? ¡Ay, qué bueno, señora! Y empiezan las redes sociales y de pronto me llega un mensaje de Messenger ahí por Face. Maestra, soy Alejandra, ¿se acuerda de mí? Me decían Frijolito, creo que sí me acuerdo de ti. Maestra, ya voy a titularme de veterinario y yo quiero decirle que gracias a usted. Y entonces así de, ¡ay! Si sientes bonito. Sí, claro. O con mi papá, que yo era directora en una escuela de la casa y en la colonia de Tepalcates, y mi papá tenía un puesto de vísceras ahí en Tepalcates. Entonces de pronto mi papá me decía, oye Laura, fue a verme la mamá de fulanito que fue alumno de ahí, y me dijo, ¿es usted el papá de la maestra Laura? Sí. Nada más para que le diga que muchas gracias, mi hija ya se va a titular y así. Entonces, ay, qué sientes bonito. Justamente sí, claro. en las historias de éxito, una chica, Pilar, que en ese momento estaba haciendo como youtuber cuentos para niños. Padre. Y otras cosas, entonces fue parte de la historia de éxito. Y ay, nos hizo llorar porque dice, maestra, yo no sé, nunca se lo había dicho, pero cuando usted fue mi maestra, yo quería que usted fuera mi mamá. Y porque estaba en la adolescencia, había como piques con las mamás, porque a veces... Sí, claro. Sí, y yo quería que usted fuera mi mamá. Y al rato, como a los meses, nos invitó a su boda. Y yo fui a la boda, fuimos a la boda. Y pues yo pensé, vas a ir a la boda, vas a la boda y ya, ¿no? Sí, claro. Pero cuando habló ella, pues menciona a sus papás y me dedicó unas palabras y yo digo, oh, qué bonito, ¿no? Porque yo digo que en la vida vienes a trascender, no siendo famoso, trasciendes con tus cosas. Mi mamá ha trascendido con todas sus frases, todo el amor que dio, mis hijos la adoran, la aman, todos sus nietos la adoran, ¿no? Entonces trasciendes con las cosas que haces, con el legado, con lo que la gente te recuerda y habla de ti. Y yo digo que espero que yo esté trascendiendo en ese sentido. Hace poco fuimos a una fiesta y le decía yo a Jaime, una fiesta de la familia, y le digo, mira, ese fue mi alumno, ese ya fue mi alumno, y le digo a mi tía, dice, bueno. Y esa señora que está allá fue tu alumna. Y la veo, ¿a poco sí? Y ya fue, sí, usted fue mi maestra, y me empezó a platicar. Un día fuimos a dar un show a Meca Meca, y llegó un hombre así grandotote, ¿no? Yo estaba terminando el show, ahí estábamos sentados, tomándonos un refresquito, y se acerca y le digo a Jaime, me van a pedir mi autógrafo. Usted fue mi maestra en la escuela Pedro Moreno, de tercer año. Y me empieza a dar datos, así que sí, fui tu maestra. Pero y dice, maestra, yo vi, me dijeron va a haber un show, yo no vivo acá. Yo vivo no sé, aquí en Ciudad de México, vive. No, él no vivía en Amecameca. Y me dice, vi que decía maestra Laura, y yo dije, ay, así se llamaba mi maestra. Y cuando vi la foto, es mi maestra. O sea, hace 20 y tantos años. Fui su maestra hace 20 y tantos. Y entonces dices, ay, qué bonito, ¿no? Que dice mi hijo que cuando yo ando en Villacuapa parezco Miss México, porque voy... porque todos van, Miss, sí. Y eso es lo bonito, fíjate, eso es lo padre, que te recuerden. Y habrá quien te vea y se cruce la banqueta. Pero seguramente, ¿no? Igual también. Seguramente. Sí, también. Pero hay muchos que se acercan y te saludan, maestra, o que ya tienes a los hijos. Maestro, usted fue maestra de mi mamá, y cuando llega la mamá, sí, maestra, yo fui su alumna. ¿En serio? Uh-huh. Y es bonito. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Por supuesto, yo creo que trasciendes.
y dejas huella en los corazones de muchos, y creo que eso al final del camino, o sea, los maestros al final del camino sí dejan una huella bien importante en todos los alumnos, Sí. ya sea para bien o para mal. Sí. Dejas una huella, pero qué importante es que dejes una huella positiva de alguna manera, o que lo intentes hacer, ¿no? Que esa semillita que tengas, que germine de una manera diferente en alumnos que, nuevamente, que tengan sus valores bien cimentados, Sí. y que quieran luchar por más, que no se rindan. Por eso te presentaba al principio del programa como una mujer que lucha por sus sueños. No importa que sean complicados, siempre va tras de sus sueños, tras lo que le gusta. Pues fíjate que sí, y que siempre me he dado mi tiempo. Aun cuando estaban mis hijos más chicos, yo me daba mi tiempo para tomar una clase al menos a la semana de algo, a lo mejor tarjetería, no sé, algo, y era mi tiempo, clases de baile, salón, clases de algo, era mi tiempo. Y ahora yo lo veo con mis hijos que me dicen unas cosas que luego, y a veces tengo síndrome del impostor, no sé si las merezco, ¿no? Las cosas que ellos me dicen, porque dice, mamá, es que tú nos has enseñado que todo se puede. Y cuando de pronto, ay, no, hijo, yo creo que ya no voy a seguir en esa obra, yo creo que, fíjate que ya me quedé, no, mamá, no te des por vencida, tú ve, ¿qué necesitas? Lo que tú necesites, nosotros te ayudamos. Y entonces ya también ellos no me dejan caer, ¿no? Claro. Pero sí, mis hijos son muy, muy, muy importantes para mí, y creo que mutuamente hemos estado así, ¿no? Con la pareja esta de Puebla, que te digo que sí me fue muy mal. Él me decía que yo estaba maleducando a mi hijo porque Santiago tenía 9 años. Y yo le decía, pues yo lo estoy educando igual que a los otros. No, es que de seguro han de ser unos zánganos. Y ya ahora sé el tipo de persona que es, ¿no? Sí, claro. Narcisista así tremendo, golpeador, todo lo feo. Ups. Y ellos fueron mis hijos son los que me fueron a rescatar. Y me trajeron, y también así como yo los regañaba, a ver, mamá. Y creo que nos hemos dado esa confianza, ¿no? De sin faltarnos al respeto. Traernos a la... Sí. Ellos a mí, yo a ellos, y en familia hemos luchado, y ahí vamos, ¿no? Pero sí es muy, muy importante. Yo creo que la resiliencia, que te cuesta un buen de trabajo. Porque tienes que luchar contra muchas cosas, y seguramente, bueno, no sé, segurísimamente he cometido muchísimos errores, muchísimos. He tomado decisiones que, híjole, ya después digo, ya las tomé. Pues ya la hice, ya lo tomé, ya, ni modo, y me voy a lamentar un ratito, ¿no? Pero pues ni modo, echarle ganas, ¿no? Hacerse responsable de lo que uno ya la regó, ¿no? Sí, porque la riegas con las palabras, la riegas con las acciones, la riegas con las personas que no quieres regarla también, y esas. Pero pues sí, ni modo, sí la regué, y a lo mejor es lo que me falta, es como humildad. Pues soy Leo, ¿qué quiero? ¿Qué puedo hacer? O sea, soy Leo, me creo mucho. Pero es algo, he tenido que hacer mucho trabajo interno. Y a lo mejor no sé decir perdón con las palabras, trato de hacerlo con las acciones, pero pues vamos en ese camino, Erika, y tengo 58 años y espero estar otro. Y sigues aprendiendo. Y sigo aprendiendo. O sea, es que siempre. eso es lo importante. No aprendes solo del exterior, aprendes acerca de ti, de estas cosas que nos han hecho falta a lo largo de la vida, de estas carencias que hemos tenido, de dónde vienen probablemente, y pues tratar de hacerlo mejor con lo que podemos, e intentarle dar pues cara, frente, y darle una solución probablemente lo más amorosa que podamos, ¿no? Sí, digo cuando se puede, ¿no? No. Yo sí tuve mi época de tóxica, lo tuve cañón. Afortunadamente me di cuenta y ya digo, no, eso no se debe repetir, no lo voy a repetir, no lo voy a hacer. Ajá, no, porque hace mucho daño, no solo a las otras personas, te hace un chorro de daño a ti, y si afectas no solo con la otra persona, afectas un círculo probablemente. Entonces,
pues bueno, es necesario que también en esos momentos en los que no sepamos adecuadamente cómo salir como de esos hoyos, también es necesario, y lo hemos repetido mucho aquí, siempre lo hacemos como mucho énfasis en ir con la gente que es especialista en estos temas. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que, pues yo lo voy a solucionar y yo voy a poder solo, pero no podemos todos solos y necesitamos de la gente que está preparada, que tiene la especialidad porque por algo está ahí, y así como tú, que eres una maestra, y como miles de maestros que tienen la vocación y que realmente aman su profesión y tienen la ética correcta, así hay otros profesionales de la salud o de salud mental, salud física en general, que también lo tienen, que también tienen esa ética y ese amor a su trabajo. Sí. Es que eso ya debería de entrar en la canasta básica y que ya le perdamos miedo a que, como terapia, o sea, no estoy loco, ¿no? Yo lo veo con los niños, ahorita tengo dos alumnos con TDAH. Uno que es bien común, ¿verdad? Sí, uno está tratado, está medicado y aparte ves el apoyo de la mamá, del papá, con el trabajo y lo que es. Entonces, y el otro, o sea, los dos son unos amores, de verdad, son lindos chicos, pero tal vez no reciba el apoyo que necesitan, no está yendo con los especialistas que requieren, y notas entonces el avance, ¿no? Porque además el que está medicado trae aparte otra condición que ahorita en cuarto todavía no lee bien y no, pero le está el trabajo. Sí. Y el otro niño es muy listo para las mates, muy listo para todo, pero este problema que se dispersa, que no lo deja trabajar mucho con el equipo, y tú ves a los del equipo así de que eso, sea, lindos niños que dicen, ya me tocó con él, y pues echarle ganas, pero pues no, y necesitan el apoyo de los papás porque no lo entienden, le dan más importancia a otras cosas que a la salud emocional, a la salud mental de sus hijos, a solucionar eso. Necesitamos con un psicólogo, necesita tomar terapias, ir a lo mejor con psiquiatras, tal vez hasta estar medicados, porque también ese tabú de que, el medicamento, yo lo veo con mi alumno, el que sí está medicado, está así. El día que un día no fue medicado y le dije a la señora, hoy no le dio la pastilla, ¿verdad? Le digo, y el problema es que hasta peligra él porque no se sube, se baja, pega y puede causarle mal a alguien. O a él mismo, a él ¿no? mismo. Exacto. Entonces, así él está, lo ves, el cambio inmediato, así está más tranquilo, pero está poniendo atención, está enfocado, está aprendiendo. Maestra, yo ya quiero exponer. Sí, que, a ver, dime, ¿qué vas a exponer? Buenos días, compañeros. Entonces dije, y al principio, ¿cómo le hago? Miren, la cabeza tiene 5 y acá tienes 4, y ahora ya lo hace lento, pero ahí va solo. Entonces, es el trabajo de todos, porque no es el trabajo de la maestra, es el trabajo de los papás, es el trabajo del psicólogo, es el trabajo de los médicos, todo esto es global, es multidisciplinario para que el niño esté bien. Porque sí, pobres niños que se enfrentan con situaciones de que no son atendidos, de que en la casa se están peleando, de que de pronto te enteras, pues no, pues cómo no va a venir el niño así, o no se va a comportar así si los papás son los que venden la droga en la colonia o así. Híjole. Exacto. A todo lo que se enfrenta. Entonces tratas de darles ese espacio y canalizarlos, ¿no? En la escuela tenemos UDI, que es la unidad de atención para los estudiantes, y entonces decimos, mira, con este niño, yo noto ciertas conductas, entonces citamos a los papás, los canalizamos, y hay papás que a la semana, maestra, ya fuimos, aquí está, le toca, a lo mejor ya en la institución se tardan más, pero ya está, y hay otros, no, te ponen miles de pretextos, es que fui y estaba cerrada, es que fui que ahorita no, es que me dijeron y ya. Y ahí ves la voluntad de parte de los papás, y pobres ¿por qué niños, no? porque la que ya lo llevan son ellos, ¿no? Exacto. Y conforme los entiendes, pero cuando no entiendes esa situación, mira, mi hijo el más chico tiene TDA, no tiene TDAH, tiene trastorno de déficit de atención con crisis de ausencia. O sea, de pronto no está. Sí. Entonces, era un pleito de pronto con los hermanos porque decían, es que es un flojo, ¿por qué no le dices? ¿Por qué? Y esto.
Hasta que pues yo empecé a leer más y empecé a ver a tomar cursos también sobre eso. Y les digo, es que debemos entender que el cerebro de él es diferente al de nosotros. Muy diferente. Ajá. Por eso cuando nosotros decimos, es que eso pasó hace un año, y él dice, no, fue ayer. Ajá. Claro. Y porque él vive en otro mundo. Entonces cuando lo entendamos y él también lo entienda, entonces es así es que hijo, debes entender que si te lo digo yo, a lo mejor dices, bueno, mi mamá está mal, pero si ya todos te estamos diciendo lo mismo, es que tal vez sí estás mal. Por favor, necesito que entiendas que tu cerebro está funcionando diferente. Y también estarlo llevando, ya digo, ya más grandes, pues toman ellos ya las decisiones, ¿no? Y ya dicen, exacto. ya no quiero, ya... Sí, y ahí ya uno no puede hacer pero realmente... tú ya les diste las herramientas. Exacto, darles herramientas. Ya les diste las herramientas y ya ellos sabrán. Y también es eso, porque luego los papás nos martirizamos mucho y decimos, es que mi hijo es así por mi culpa y entonces lo cobijas en lugar de dejarlo. Y sí duele, sí duele, porque dices, ay, no, ¿cómo lo voy a dejar? Oye, es que mi niño, ¿no? Mi niño, toda la vida, 35, mi niño. ¿no? Sí, pues siempre van a ser tus niños, o sea, evidentemente. Sí. Así sea un adulto. Sí, siempre, pero pues también, en el caso del niño, chico que abandonó a su bebé ahí en una bolsa y que luego la mamá lo denunció. Sí. Y dicen mis hijos, mamá, tú serías esa mamá. Sí. Y es que como no serlo, ¿no? Sí, como no. Si tú estás haciendo algo que no está correcto, yo no te lo voy a solapar. No. Yo no te lo voy a solapar. Qué bien. Y entonces tú ves que pues ellos llevan su vida, van bien, o sea, de verdad. Sí, porque si no, la realidad es que les hacemos muchísimo daño, mucho daño. Sí. Al querer controlarles todo, al solucionarles todo, al solaparles las cosas que no deberían de ser así. Sí, seguramente he cometido muchísimos errores, pero pues hay que aprender a darnos siempre cuenta y es luchar, normal. porque además uno como mamá tienes a todos diciéndote. Claro. Y yo les digo, créeme que todo eso que me dijiste, ya lo hice. Ya lo hice también. Entonces tienes que luchar contra que te están llenando por acá, te están llenando por acá, y lo que tú estás viendo y lo que estás haciendo y estar diario, ¿no? Y igual eso me motiva, o más bien me hace volverme empática con los papás cuando dicen, maestra, ya hice eso, bueno, entonces no estar echándoles la culpa también de todo, sino bueno, vamos a buscar otra opción. Vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a ayudarnos, ¿no? Exacto. Entonces sí, no hay que soltarnos, ¿no? No hay que soltar del renglón todo. Sí. Híjole. Pues sí, Erika. Ay, pues muchísimas gracias, Lau, porque creo que fue también sigue siendo un programa como muy completo con tu historia, con lo que nos compartes, y te lo agradezco profundamente yo y en nombre de la producción también, que hayas venido con nosotros, que nos cuentes todas estas experiencias de vida que no son sencillas, porque uno de repente dice, pues sí, pues llevo mi vida pues normal, ¿no? Pero uno no se da cuenta de todo lo que ha logrado a veces, de todo lo que uno es capaz de hacer y de la huella que estás dejando, porque esto que dijiste es bien importante. No es necesario ser famoso para realmente dejar una huella en los que están a tu alrededor, que te aman y que tú también amas. Darle herramientas correctas a nuestros hijos y darle herramientas correctas, en tu caso, a tus quién sabe cuántos hijos impresionantes que han pasado por ti, porque al final del camino son tus hijos de alguna manera. Has sembrado algo en ellos, una semilla, y eso es bien importante, darles herramientas para la vida, para que sean seres humanos que si en algún momento, como todos nos las vamos a ver complicadas, sepan que sí pueden, ¿no? Así como la maestra Laura me dijo en algún momento, si puedes, eres suficiente. Y pues esto, ¿no? Lo que nos decías, ¿tienes cerebro? ¿Quién tiene el cerebro? Puedes, ¿no? Tú puedes con esto y puedes con más. Sí, hay que echarle muchas ganas, y yo quiero agradecerte, Erika, que me hayas tomado en cuenta, de verdad,
quiero también agradecer a toda la gente que ha estado de pronto ahí apoyando todas mis locuras, todo lo que hago. Ajá, así a mis hijos, a mi pareja que han estado ahí también soportando, porque pues yo también me rompo muchas veces Sí. y ya que te den el abrazo y creo que también algo que les puedo decir, no sé si esté bien, pero algo que les puedo decir a las personas es que les dejen ver a sus familias, a sus hijos principalmente, que somos seres humanos. A veces no queremos llorar delante de ellos porque decimos, no me puedo ver llorar. Y yo digo, pues me tiene que ver llorar porque soy un ser humano y esto me está rompiendo y me está haciendo sentir mal y yo no quiero que lo hagan. Y cuando me estaba yo separando del papá de mi hijo, el más chico, me decían mis hijos, mamá, ¿qué hacemos por ti? Y luego lo que pueden hacer por mí es que no le hagan a ninguna pareja lo que tu papá y el papá de Santiago me hicieron. No se lo hagan, eso sí yo no se los podía permitir. Por favor, porque si se lo haces a otros, como si me lo hicieras a mí. Y entonces, eso de que te vean frágil, de que lloras y que vean que también eres un ser humano y que sienten y que no digan, es que mi papá es invencible, es que mi mamá es invencible. No, nos rompemos cañón y abrácenos también. Ay, sí. Ajá, abrácenos, sí. Porque luego las mujeres somos invisibles. Las mujeres no dejamos que vean que sufrimos y arreglan todo y tienen todo para que la casa esté bien, el esposo esté bien. El y trabajo, son mamás, todo. Son mujeres, son trabajadoras, pero no son personas, no son ellas, no. Entonces, que nos permitamos rompernos para podernos levantar y que los demás vean y que los demás lo vean. O sea, no grabarnos para el Face que estamos llorando, pero sí que el hijo sepa que yo soy un ser humano. Y más cuando es de mujer a mujer, No tengo hijas, pero yo les digo a mis amigas, ¿cómo tu hija va a saber que eres un ser humano como ella si no te rompes también y le dices, esto que me estás haciendo no me hace feliz? Entonces, pues, permitirnos que nos vean como somos, como seres humanos, y ya quitarnos esa invisibilidad que luego nos caracteriza de que debemos de sufrir para ser buenas y abnegadas. No. Ay, muchas gracias por tu mensaje final, que también es bien importante y pues ya saben, amigos, este espacio es para ustedes, para sus historias, para sus corazones. Todas las historias son muy importantes, son bienvenidas y tu historia también cuenta, también tiene valía. Entonces, si quieres compartirla, este es el espacio correcto. Recuerden acudir a los especialistas, no dejen su salud mental, no dejen su salud física, emocional para después. Nos tenemos que apapachar, nos tenemos que consentir y nos vemos hasta la próxima. Chao.